Ahora sí, buenas tardes a todas. Antes de comenzar, recuperatoria número 3. 1 y 2 de junio. De julio, perdón, de julio. De junio ya. ¿Vieron cómo arrancamos? 1 y 2 de julio. ¿Sí? Recuperatorio número 3. Bien. La clase pasada habíamos arrancado a ver la clasificación nosológica. Habíamos empezado con la categoría de trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Habíamos visto discapacidad intelectual, que ustedes en el cuadrito se acuerdan que lo tiene como retardado mental. ¿Sí? Vamos a seguir con las demás. Bien, yo les pedí que lo tachen y pongan discapacidad intelectual. Bien, el otro es, perdón, ahí está, problemas de aprendizaje, ¿sí? Los problemas o los trastornos de aprendizaje afectan la capacidad de aprender y pueden causar problemas como leer, hablar, escribir, comprender lo que las personas dicen, resolver problemas matemáticos, prestar atención, ¿sí? Y a menudo todo lo que son los niños, por ejemplo, tienen más de un tipo de trastorno de aprendizaje. También pueden tener otra afección, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Que puede hacer más difícil esto del aprender. ¿Bien? ¿Qué causa o cuáles son las causas de los problemas de aprendizaje? ¿Sí? A ver, los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia. Bien, son causadas por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. ¿Sí? En general, esas diferencias están presentes desde el nacimiento. Bien, pero hay algunos factores que pueden contribuir al desarrollo de un trastorno del aprendizaje. Uno, la genética. Otro, la exposición a sustancias en el ambiente, como es, por ejemplo, el plomo. Otro puede ser problemas de salud durante el embarazo, ¿sí? Puede ser también el abuso de sustancias cuando la mamá está embarazada, ¿no? Bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Sí? Que se pueden presentar en trastornos del aprendizaje. Uno es, por ejemplo, no poder dominar las habilidades de lectura, de ortografía, de escritura, de matemática, en esos niveles de edad y grado esperado o cerca, ¿sí? Por ejemplo, un niño de, vamos a suponer, tercero, cuarto grado que todavía no sepa leer o no sepa escribir, por ejemplo, ¿sí? Tener dificultad para entender y seguir instrucciones, tener problemas para recordar lo que se acaba de decir, ¿sí? Hola Marta, hola Paola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, chicos. Estamos, bien, estamos con trastorno del aprendizaje para que más o menos ustedes sepan de lo que estamos hablando, ¿sí? Otro de los síntomas puede ser tener falta de coordinación al caminar, ¿sí? Al practicar deportes, hacer cosas con los músculos, ¿sí? O sostener un lápiz, que es muy simple. ¿Bien? Otro síntoma es, por ejemplo, extraviar fácilmente las tareas, los libros escolares, cualquier tipo de artículo, ¿sí? Tener dificultad para completar las tareas o completar esas asignaciones que uno le da en el tiempo previsto, ¿sí? Otro síntoma es portarse mal, ¿sí? Tener comportamientos desafiantes. Ellos se enojan mucho, tienen reacciones muy emocionales, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? O bien actuar de esas maneras al hacer actividades escolares, como es la tarea, como es el ejercicio de la lectura. ¿Bien? Entonces, acá, un tratamiento temprano es la clave, ¿sí? Porque el problema puede agravarse. Por ejemplo, un niño
que no aprende a sumar números en la escuela primaria, no va a ser capaz de estudiar, por ejemplo, álgebra en la secundaria, ¿no? Entonces, los niños con trastorno del aprendizaje también pueden presentar, por ejemplo, ansiedad, ¿sí? Ansiedad por sus calificaciones, depresión, baja autoestima, cansancios, sentirse menos motivados, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? En realidad el niño, en este caso, se tiene que someter a una serie de exámenes, ¿sí? Que está a cargo de un equipo profesional. Entre ese equipo tenemos psicólogos, maestros de educación especial, terapia ocupacional, trabajador social, personal de enfermería, especialista del habla, por ejemplo, especialista del lenguaje, ¿sí? El otro trastorno que entra es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Que es una afección neurológica, una afección también del desarrollo, que comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? Y afecta a cómo una persona se comporta, una persona cómo interactúa con los otros, cómo se comunica, cómo aprende, ¿sí? Y este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se lo llama trastorno del espectro? Porque diferentes personas con trastorno del espectro autista pueden tener una gran variedad de síntomas distintos, ¿sí? Y ellos pueden tener problemas para hablar, por ejemplo, con una persona. Es posible que no lo miren a los ojos cuando uno le habla, ¿sí? Puede tener intereses limitados, comportamientos repetitivos, ¿sí? También por ahí algunas personas pasan mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase, ¿sí? Una y otra vez. Y nosotros decimos que parecieran como que están en su propio mundo, ¿no? Que seguro que eso lo han escuchado un montón de veces. Pau, vamos, en realidad todo lo que yo estoy diciendo no está en el PDF, pero vamos por la parte de nosología moderna, que si no me equivoco es Nociones Generales de la Psicopatología y Psicofarmacología. Es un cuadrito que ustedes tienen casi al final del PDF, al final en realidad del PDF, a ver si es este, párate. Sí, es un cuadrito que dice categorías diagnósticas del manual de DSM-4, Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales. Es un cuadrito que anteriormente van a ver que dice clasificación nosológica moderna. Ese. Sí, ese, Pau. Vamos por la primera parte, digamos. ¿Sí? Vamos en trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. ¿Bien? Bien, entonces le decía que los niños con TEA parecieran que están en su propio mundo. Entonces, durante los chequeos que se hacen regularmente, el doctor es quien debe examinar el desarrollo de ese niño. Y si existen síntomas, el niño tendrá que ser evaluado completamente y exhaustivamente, ¿sí? Se incluyen especialistas que realizan varios exámenes y obviamente evaluaciones para llegar a un diagnóstico. Bien, la causa en sí no se conoce. Las investigaciones que sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol bastante importante, ¿sí? Con respecto al tratamiento, actualmente no existe un tratamiento estándar, ¿sí? Hay muchas maneras de maximizar la capacidad de un niño para crecer, para aprender nuevas habilidades, ¿sí? Cuanto antes se comience, como siempre, mayor van a ser las probabilidades de tener más afecto positivo en lo que son las aptitudes y lo que son los síntomas, ¿sí? En esos tratamientos que se hacen,
Mayormente se incluye ¿qué? Terapia de comportamiento, terapia de comunicación, desarrollo de habilidades y medicamentos para controlar los síntomas. ¿Bien? Bien. A ver. Silvia, decime. Perdón, profe, pero el que tiene TEA, ¿tiene psiquiatra, medicación psiquiátrica? Porque he visto casos de criaturas que no tienen psiquiatra, que solamente psicólogo y bueno, todo tipo. Algunos sí y algunos no. Depende también el tipo de comportamiento que tenga el niño. ¿Sí? Depende mucho de eso. Algunos sí tienen medicación y hay otros que no. ¿Sí? Depende del grado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, gracias. Bien. Entonces, personas con autismo pueden tener síntomas leves. Otros pueden tener síntomas graves. ¿Sí? Pero ambos tienen el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Entonces, vimos que hay una variedad de síntomas. ¿Sí? Hay también ciertas conductas y ciertas acciones comunes en las personas, ¿sí? Que podría indicar que el niño se encuentra dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, hay señales de advertencia que dentro de esas señales de advertencia puede ser esto de la comunicación, la interpretación con otras personas, las rutinas, las conductas repetitivas, ¿sí? Esas conductas estereotipadas y demás. El profesional de la salud en realidad va a evaluar todo esto, ¿sí? Hay señales de advertencia. Esas señales que yo les dije de advertencia, las podemos dividir en, por ejemplo, señales de comunicación. Cuando el niño no responde a su nombre a los 12 meses de edad, por ejemplo. ¿Sí? Cuando no puede explicar lo que desea, lo que quiere. Cuando ese niño no sigue instrucciones. ¿Sí? Cuando ese niño a veces parece que no nos oye. ¿Sí? Cuando ese niño, por ejemplo, a ver, no hace la señal de chau con la mano. Bien, tenemos también conductas sociales. No sonreír cuando el otro le sonríe, hacer poco contacto visual, ¿sí? Ese niño que parece preferir jugar solito, ¿sí? Es muy independiente para la edad que tiene. Él parece estar en su propio mundo, parece no prestarle atención a la gente, ¿sí? No se interesa por los demás niños. Bien, no trata de llamar la atención de los padres, por ejemplo. ¿Sí? Hay después las conductas estereotipadas. ¿Sí? Muestra por ahí a lo mejor un apego inusual con un juguete o un objeto, ¿sí? O con ciertas rutinas. Bien, pasa mucho tiempo poniendo cosas en filas o en orden, en un orden determinado. Repite palabras, repite frases también puede ser, ¿sí? Ese niño que se queda estancado haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar a hacer otra cosa. También hay otros tipos de conductas llamativas, ¿sí? Por ejemplo, esto de tener patrones de movimientos extraños, no saber jugar con juguetes, ¿sí? La caminatita en punta de pie, también, ¿sí? Ese niño que no le gusta, a ver, treparse a las cosas, subir las escaleras, ¿sí? A partir más o menos de los, sí,
12, 18 meses de edad. ¿Sí? Ese niño que parece que mira al vacío, ¿sí? O que deambula sin sentido. El niño que suele hacer rabietas, no, rabietas no se dice más, berrinches, rabieta quedé como la vieja, o mi abuela, perdón, no la vieja, porque queda mal la vieja, como mi abuela. Ese niño que hace esos berrinches intensos o esos berrinches violentos, ¿sí? Es demasiado activo, ¿sí? Es poco cooperador, ¿sí? Parecen tener demasiada sensibilidad al ruido, ¿sí? Entonces esos son señales. El otro es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en lo que es la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y hasta la adultez también, o sea, dura hasta la adultez. Pueden tener problemas para prestar atención, para controlar conductas impulsivas, ¿sí? O ser excesivamente activos, ¿sí? A ver, es normal que los niños, o que a los niños les cueste concentrarse, comportarse bien de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando. Pero, sin embargo, los niños que tienen TDAH no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y esos síntomas pueden causar dificultades en las escuelas, en los hogares, con los amigos. ¿Bien? Entonces, un niño con TDAH puede presentar conductas como, por ejemplo, fantasear demasiado, ¿sí? Olvidar o perder las cosas con frecuencia, hablar mucho, ¿sí? Moverse nerviosamente, cometer errores por descuido o riesgos que son innecesarios, ¿sí? Tener problemas para, por ejemplo, respetar los turnos, ¿sí? Tener problemas para llevarse bien con otros niños o con otros, ¿sí? Y hay diferentes o hay formas en que el TDAH se presenta según el tipo de síntomas, ¿sí? El síntoma más frecuente que tiene la persona. Entre esos tipos tenemos las presentaciones en las que predomina la falta de atención. Tenemos, o sea, que es difícil que la persona pueda organizarse o termine una tarea, que preste atención a los detalles, a seguir instrucciones, a hacer conversaciones. Esa persona que se distrae fácilmente, que se olvida, ¿sí? De detalles de la rutina diaria. ¿Sí? Otro tipo es la presentación en la que predomina la hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? La persona se mueve nerviosamente, habla mucho, le resulta bastante difícil quedarse quieto, sentado durante mucho tiempo, por ejemplo, en la cena, sigue haciendo una tarea escolar. Los niños más pequeñitos, por ejemplo, pueden correr, pueden saltar, pueden treparse constantemente, ¿sí? Se sienten inquietos, ¿sí? Tienen problemas con la impulsividad. ¿Bien? Y la otra presentación es la presentación combinada, o sea, los síntomas de estos dos tipos anteriores, el que predomina la falta de atención y el que predomina la hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Esta última, o en realidad todas, las dos, perdón, pueden cambiar con el tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas del TDAH? ¿Sí? Científicamente se estudian las causas y los factores de riesgo que causan este TDAH. Y obviamente también se estudian las mejores maneras y la reducción de que las personas puedan
o tengan TDAH. La causa en sí es bastante desconocida, ¿sí? Hay investigaciones actuales que demuestran que la genética tiene un papel bastante importante, pero otras causas y otros factores de riesgo posible puede ser, por ejemplo, lesiones cerebrales, ¿sí? El consumo de alcohol o el consumo de tabaco durante el embarazo, un parto prematuro, el bajo peso al nacer. ¿Bien? ¿Sí? Un mito que quiero desmentir acá es que hubo resultados de investigadores donde no se respalda esta opinión popular, que no sé si la habrán escuchado alguna vez, pero me imagino que sí, de que el TDAH se origina por comer demasiada azúcar, por ver demasiada televisión, por técnicas de crianza, por factores sociales, por factores ambientales como es la pobreza, como es el caos familiar. ¿Sí? Obvio que lo que nombré recién podría empeorar los síntomas, ¿sí? Pero no hay suficientes datos que tengan ese peso para incluir a todo lo que nombré recién como una de las causas principales del TDAH. ¿Bien? Bien. Próximo. Categoría. Delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. ¿Sí? Comenzamos con delirios. ¿Qué son los delirios en sí? Es un trastorno súbito de la función mental. ¿Sí? Y generalmente reversible. Se caracteriza ¿por qué? Por la incapacidad para prestar atención, la desorientación, la imposibilidad de pensar con claridad, ¿sí? Y las fluctuaciones en el estado de alerta, de la conciencia. ¿Bien? Causas. Puede haber diversos trastornos, puede ser por fármacos, por drogas recreativas, por sustancias tóxicas. ¿Sí? El diagnóstico en qué se basa en síntomas, en ese resultado que va a arrojar la exploración física. También hacen análisis de sangre, análisis de orina, prueba de diagnóstico por imagen para tratar de identificar la causa. ¿Bien? Generalmente, por lo general, el delirio se cura tratando de manera adecuada el trastorno que lo causó. ¿Qué causó que esa persona tenga delirio? ¿Sí? Entonces, el delirio es un estado mental anormal, no una enfermedad. No es una enfermedad. ¿Sí? Aunque el término identifica un trastorno clínico específico, se utiliza en realidad con frecuencia para describir cualquier tipo de confusión. ¿Sí? A ver, tanto el delirio como la demencia afectan el pensamiento. ¿Sí? Pero son dos trastornos diferentes. El delirio altera sobre todo la capacidad de prestar atención. La demencia altera principalmente la memoria. ¿Sí? Otra diferencia es que el delirio comienza de repente, ¿sí? Y muchas veces tiene un momento de inicio definido. En cambio, la demencia, por lo general, comienza poco a poco, ¿sí? Y no tiene ningún punto definido de comienzo, ¿sí? El delirio en sí nunca es normal, ¿sí? Por lo general indica que problemas graves de aparición, ay, no llegué a ver, voy a verlo en esta de se ve más grande. Ah, ¿por dónde va? No, ¿quién me levantó la mano y me la bajó? Que no la vi. ¿Alguien quería decir algo? ¿Quería decir algo, Pau? Cortame, dale. Nada, te escuchamos. Hola, profe, hola, chicas.
¿Cómo va? Bueno, yo quería comentarles sobre el tema que estaba hablando recién del Alzheimer. Mi papá padeció de Alzheimer 3 años y él comenzó, nos empezamos a dar cuenta por el tema de cuando iba al baño, orinaba fuera del baño, empezó a hacer enzima, lo llevamos al médico, le hicieron todos los estudios de próstata y salió bien. Bien. Bueno, de ahí el médico lo mandó, nos derivó a un neurólogo y el neurólogo lo mandó a hacer un test con una psicopedagoga, un test cognitivo, Sí, y ahí le hicieron un test que es el pasaje de language, algo así. sí, Bueno, eso, y bueno, después ya le diagnosticaron el Alzheimer. Y bien, bueno, empezó después a perderse, me sacaba la ropa de él, la envolvía con, digamos, armaba el bolso, me sacaba ropa de la percha, me la ataba con piola que se iba, tenía que cerrar con llave, se levantaba a cualquier hora, no dormía de noche. claro, por eso así hicimos esta diferencia de delirio con demencia, porque el Alzheimer es una demencia, es poco a poco, no hay un punto que digamos, bueno, sucedió X cosa, por eso tiene, empezó a perderse o a olvidarse. ¿Viste la diferencia entre uno y otro? Sí, y después cuando yo lo tuve 3 años. Mm, Después lo interné en un geriátrico porque digamos que me estaba psicológicamente, yo estaba ya mal, mm. y bueno, cuando le llevaba mate, por ejemplo, cuando iba a visitarlo, casi siempre todas las tardes le llevaba pasteles o factura, y él empezaba con el cuchillo a cortar la bombilla o como que si rayaba las cosas, y bueno, cosas así fueron pasando. Sí, gracias, Pau. Sí, Después lo vamos a ver, Alzheimer, es un tema muy lindo. Yo sí. también tengo la historia de mi abuela y de mi tío que ya se las voy a contar, porque tenemos dos tipos de Alzheimer. El tranquilo, vamos a decirlo así, el tranquilo y el agresivo. Sí. Hay Y algunos que están hay tranquilos dos, y otros son. sí. Y después hay otro tipo que es el temprano y el tardío, Sí, que también lo vamos a nombrar. Gracias, Pau, por compartirlo y guardate lo que te vayas acordando para cuando demos Alzheimer, así le seguís contando a las chicas los síntomas, por ejemplo, qué pasaba. ¿Bien? Bien. Entonces, con respecto al delirio, porque yo ya me fui, ¿viste? También me pierdo, ¿no? Les dije que generalmente las causas más frecuentes podrían ser, por ejemplo, infecciones como neumonía, ¿sí? Infecciones en el torrente sanguíneo, ¿sí? Infecciones que afectan a todo el organismo, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Fármacos o drogas recreativas, los opiáceos también, la deshidratación, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ¿sí? El bajo nivel de oxígeno también. Bien. Eh, el delirio puede ser consecuencia de afecciones menos graves en personas mayores y en personas que han sufrido, por ejemplo, accidente cerebrovascular o que han sufrido demencia, como es el Parkinson, o daño cerebral debido a alguna otra infección. Y dentro de esos trastornos menos graves que pueden desencadenar delirio, tenemos, por ejemplo, el estreñimiento, un estreñimiento importante, los dolores, ¿sí? La privación prolongada del sueño, ¿bien? El uso de, por ejemplo, sondas vesicales, ¿bien? Y hay algunos casos que tampoco se puede identificar la causa, ¿sí? Ahora, sí, Pau, mal de Alzheimer. Y el mal de Alzheimer es una demencia, ¿sí? Es que una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas enfermedades.
¿sí? Es la forma más común de demencia el Alzheimer. Afecta ¿qué? La memoria, el pensamiento y el comportamiento, ¿sí? El mal de Alzheimer también es conocido como síndrome orgánico cerebral. ¿Bien? ¿Y qué causa eso? No hay una causa exacta que podamos decir, por esto pasa. Hay investigaciones que muestran que ciertos cambios en el cerebro están asociados a la enfermedad, ¿sí? Pero lo que no se sabe con certeza es que si esos cambios son la causa del mal de Alzheimer o no. Pero uno es más propenso a presentar el mal de Alzheimer si es mayor, ¿sí? Bien, el desarrollo de esta enfermedad no es parte del envejecimiento normal. Bien, tener un pariente consanguíneo cercano, como un hermano, como una hermana, como un padre con Alzheimer. Bien, tener ciertos genes ligados a el mal de Alzheimer. ¿Sí? Hay otros signos, ¿sí? O factores, no signos, factores que también pueden aumentar el riesgo. Uno, las tan bellas mujeres sexo femenino. ¿Viste? Nos mandaron otra más por las dudas. Si nos faltaba alguna, las mujeres, pertenecer al sexo femenino es un factor que puede aumentar el riesgo de tener mal de Alzheimer. Hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Otro factor es tener problemas cardiovasculares debido al colesterol alto. Cuídense en la nutrición, gente. ¿Sí? Antecedentes de traumatismo craneal. Bien, y como les dije antes, hay dos tipos de mal de Alzheimer. Uno es el mal de Alzheimer de aparición temprana, donde los síntomas aparecen primero antes de los 60 años de edad. ¿Sí? Y ese tipo es el menos común, ¿sí? Que el de aparición tardía. ¿Sí? El mal de Alzheimer de aparición temprana tiende a empeorar rápidamente. ¿Bien? ¿Sí? Y la aparición de esta enfermedad temprana puede ser hereditaria, ¿sí? Porque se identificaron varios genes. Y ahora después les cuento la historia de mi abuela y de mi tío. Por otro lado tenemos el mal del Alzheimer de aparición tardía, ¿bien? Que es la forma más común de la enfermedad, que se presenta en personas mayores de 60 años, de 60 para adelante. Puede ser hereditario, ¿sí? Pero acá el papel de los genes está menos claro. ¿Bien? Yo tuve a mi abuela materna por parte de mi mamá y a mi tío por parte de mi mamá con mal de Alzheimer. Mi abuela habrá comenzado aproximadamente a los 65 años, ¿sí? También de esa manera que se iba olvidando cosas, dejaba la comida en la hornalla, viste, pequeñas cositas. Ella vivió con Alzheimer, si yo no mal me equivoco, alrededor de 15 años. Pasó más o menos como le pasó a Paola. Nosotros, o sea, sus hijos viven en otra ciudad, vivían en otra ciudad, ¿sí? Ella vivía con mi abuelo. Un día, ¿qué sucedió? Mi abuelo empezó a dolerle el pecho al señor. Le dolía el pecho y él ni pelota. Hasta que un día dijo, bueno, voy al médico a ver qué me pasa, qué fuerza habré hecho que me duele el pecho. Resulta que el médico empezó a hacerle estudios y al señor, don Quique Fiora, le había dado un infarto que el señor nunca se enteró. Imagínense, mi abuelo en ese momento, 76 años debe haber tenido fácil. ¿Qué le dijo el médico? Ahí te doy la palabra, Pau. ¿Qué le dijo el médico? Mira, Quique era súper conocido en el pueblo. Esto es simple, vos no podés cuidar de tu mujer. Te vas a terminar enfermando vos o te vas a terminar muriendo vos por cuidarla. Pasó esto de que, bueno,
tuvieron que llevarla a un geriátrico. Pasa, ¡ey! Se pelean los gatos, perdón. Tuvieron que llevarla a un geriátrico, resulta que en ese geriátrico había una chica trabajando, la cual esa chica se puso de novia con mi primo y le empezó a contar a mi primo de que mi abuela a la noche la sedaban y la ataban a la cama para que no se mueva y demás. La sacaron de ese geriátrico, mi mamá se la llevó al pueblo nuestro. Bueno, y ahí vivió muchos años más hasta que murió de un paro cardiorrespiratorio. En realidad le dieron 3. Salvaron 2 y el tercero, bueno, no se pudo. Pero, por ejemplo, mi abuela siempre fue una mujer muy, muy tranquila, súper tranquila. Su comportamiento no cambió para nada. Al contrario, era mucho más dócil que antes. ¿Sí? En cambio, mi tío, que tuvo Alzheimer de aparición temprana, él todo lo contrario, súper agresivo de, por ejemplo, ir a la casa de mi tía, lo invito a comer un día y querer matarle el gato porque se subió a la silla, cuando mi tío no era así. Cosas muy, muy fuertes. Y mi tío, cuando le diagnostica mal de Alzheimer, murió a los 8 meses. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pao, contanos. No, profe, yo le quería comentar cuando dijo del infarto. Bueno, yo tuve el 5 de septiembre del año pasado, después que mi papá falleció y todo, me dio un preinfarto. Estrés, Y bueno, Paola. ¿Qué? sí. Así que ahora estoy medicada, parezco una abuela, con Nebivolol y Losartán. Sí, y cuídate, por favor. Sí. Sí, Así que bueno. seguí el control médico. Sí, cada 3 meses me hago control. Bueno, y busca lo que te gusta hacer para desestresarte. Sí, cuido abuelo. Bueno, Pau, después de que terminás de cuidar a los abuelos, no sé, te gusta caminar, salir a caminar, te gusta bailar, baila, te gusta escuchar música, pinta, dibujar, Sí. no sé, busca Bailo, algo. canto. Sí, busca algo para decir, me desenchufo. Eso del desenchufarse, aunque sea 30 minutos al día. Sí. Parece una pavada, no sé, escuchás la música que te gusta, relájate, sentate, tomate unos mates. Así que bueno. Bueno, chicas, Sí, sigamos con la clase. sigo que vengo atrasada. Ay, por Dios. Bueno, escuchen, los síntomas, ¿sí? Incluye dificultades con muchas áreas de la función mental. Entre esas áreas tenemos el comportamiento emocional o de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, el pensamiento, el juicio, ¿sí? Generalmente el Alzheimer aparece primero como un olvido, ¿bien? El deterioro cognitivo leve es la fase entre el olvido normal, debido al envejecimiento, ¿sí? Y el desarrollo del mal de Alzheimer. ¿Sí? Las personas con deterioro cognitivo leve tienen ligeros problemas con el pensamiento y la memoria que no interfieren con las actividades cotidianas. ¿Sí? Y con frecuencia están asociadas al olvido. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas con deterioro cognitivo leve van a progresar a un mal de Alzheimer. ¿Sí? Pero cuando uno se empieza a dar cuenta del otro, o de uno mismo también, ¿no? Que comenzamos a tener estos olvidos que son raros, ¿viste? Esos olvidos raros que llaman la atención, debemos hacernos estudios porque puede haber un deterioro cognitivo leve. ¿Bien? Entre esos síntomas, escúchenme a mí, síntomas del deterioro cognitivo leve, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la dificultad para realizar más de una tarea a la vez,
dificultad para resolver problemas, olvidar hechos, olvidar conversaciones recientes, ¿sí? O cuando nos lleva mucho más tiempo llevar a cabo una actividad más difícil, ¿sí? En cambio, los síntomas tempranos del mal de Alzheimer es, por ejemplo, dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, ¿sí? Pero que antes solían ser fáciles, ¿sí? Por ejemplo, jugar a un juego. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, a ella le encantaba hacer solitarios, ¿sí? Y empezó a olvidarse cómo se jugaban. Y vos se lo enseñabas y ella te decía, ah, pero yo ya lo sabía. Es como que le volvías a recordar lo que se olvidaba, ¿sí? Tienen dificultad también con la nueva información, con las rutinas. Por ahí también suelen perderse en esas rutas familiares, ejemplo, ir a la casa del hijo o del sobrino, a la despensa, que antes lo hacía constantemente. Puede aparecer problemas del lenguaje, tener dificultad para recordar los nombres, ¿bien? De objetos o de familias, ¿sí? Pueden tener interés en actividades que perder, digamos, ese interés en esas actividades que antes las disfrutaba, ¿sí? Su estado anímico también puede ser diferente, comienzan a extraviar todo, artículos, ¿sí? El cambio de la personalidad, la pérdida de las habilidades sociales, ¿sí? Y a medida que el aislamiento se va empeorando, los síntomas son cada vez más obvios, ¿sí? Y interfieren ya con la capacidad para cuidarse, ¿bien? Y ahí cambia ¿qué? El comportamiento, los patrones del sueño, ¿sí? Suelen despertarse muy frecuentemente por la noche, suelen tener delirios, depresión, agitación, dificultad para realizar esas tareas básicas, ¿sí? Por ejemplo, esto de preparar la ropa para irse a bañar o para cambiarse y que no sea la adecuada, cómo preparar la comida, ¿sí? Ni hablemos de cómo conducir un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Pueden tener dificultad para leer, dificultad para escribir, ¿sí? Y algo también muy común es esto de, además de olvidar detalles cercanos de hechos cotidianos, olvidar hechos de la historia, de su propia historia, perder la noción de quién es, ¿sí? Las alucinaciones, las discusiones, hay comportamientos violentos también, suelen dar golpes, ¿sí? Bien, yo me acuerdo mucho de mi abuela que ella pedía que lo venga a ver su papá, que en realidad era su marido, ¿sí? ¿Y cuándo va a venir mi papá? ¿Y cuándo viene mi papá? Y ahora me voy yo, abuela, y viene tu papá. Ay, bueno, hija, anda, y a mí me confundía con mi mamá, ¿no? Entonces también suele pasar, ¿sí? Suelen retraerse mucho también, obviamente, en lo social. Y ya las personas con Alzheimer más avanzado ya no pueden reconocer directamente a los miembros de la familia, ¿sí? Suelen tener problemas para entender el lenguaje, ¿sí? Ni hablemos de actividades básicas de la vida diaria, comer, vestirse, bañarse, ¿sí? Pueden tener otros tipos de síntomas, como por ejemplo problemas para tragar, problemas para controlar tanto las deposiciones como la orina, ¿sí? El otro que vamos a ver hoy es trastornos amnésicos, que existe una gran variedad de trastornos en lo que parece la amnesia, como, digamos, uno de los síntomas principales, ¿sí? Uno de los más conocidos es el trastorno o los trastornos amnésicos, ¿sí? Esos trastornos deben, o sea, podría deberse, mejor dicho, a la acción persistente de una sustancia, ¿sí? O de una enfermedad médica, ¿sí?
¿Por qué se caracterizan los trastornos amnésicos? Por un notable deterioro de la memoria para recordar hechos remotos, ¿sí? Mientras que en otros casos recuerdan hechos o acontecimientos inmediatos, ¿sí? También la capacidad para aprender, para recordar cosas nuevas, también se ven muy afectados, por ejemplo, la amnesia anterrógrada, ¿sí? Y eso le puede dar lugar a problemas de orientación en el tiempo. Y si ustedes van escuchando, hay síntomas muy similares. Por eso hay que tener cuidado con los diagnósticos, ¿sí? Cuando se habla en sí de esta palabra amnesia en psicología, se refiere que a la pérdida parcial o incluso total de las funciones amnésicas, lo que significa que la persona que lo sufre será incapaz de adquirir, o sea, de retener, ¿sí? O de evocar, de recuperar de nuevo la información, ¿sí? Entonces le va a ser imposible que recordar o retener la información de un periodo de tiempo concreto, ¿sí? Son una serie de síndromes obviamente característicos del deterioro de la memoria, ¿sí? Son bastante marcados. Bien, tenemos tipos de amnesia, que se las nombro para que ustedes las sepan, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, así no me queda colgado la próxima que vamos a ver. Con respecto a los tipos de amnesia, tenemos amnesia global transitoria, ¿sí? Que la pueden encontrar con las siglas AGT, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas maduras, en personas ancianas, que está caracterizado por episodios de amnesia anterrógrada y confusión profunda de varias horas de duración, ¿sí? Y recuperación total. ¿Bien? Son transitorias, ¿sí? No afectan el conocimiento, ¿sí? Y tienen como una base en una amnesia para el reconocimiento de las actitudes y el pasado reciente. Después tenemos amnesias postraumáticas, ¿sí? Que es causado generalmente porque por una lesión en la cabeza, una caída, un golpe, ¿sí? Que no penetra el cráneo. ¿Bien? Es frecuentemente transitoria, ¿sí? Y la duración de esa amnesia está relacionada con el grado de daño causado. ¿Bien? Un traumatismo ligero, por ejemplo, como un accidente automovilístico que, a ver, que no resulte en más peligro que un latigazo, ¿sí? Puede causar a los ocupantes no recordar los eventos ocurridos justo antes de ese accidente, porque hubo una breve interrupción en el mecanismo de transferencia de la memoria a corto o a largo plazo. ¿Sí? ¿Bien? Y ese mecanismo que yo le estoy nombrando se conoce como consolidación, perdón, de la memoria. Y después tenemos las amnesias por terapia electroconvulsivas, que después de las convulsiones aparecen en esto del estado de confusión. Nidia, perdón, ya te doy la palabra. El estado este de confusión, ¿sí? Se le sigue con una amnesia retrógrada y anterrógrada, ¿bien? Pero la memoria, digamos, se recupera gradualmente a los 6 meses siguientes. Nidia, perdóname que no te había visto que tenías la mano levantada. Sí, profe, era hace rato cuando se trataba del Alzheimer que yo No, de nuevo acompaño con el Alzheimer. Perdón. que yo acompaño a una señora que tiene Alzheimer y ella se cayó, se golpeó la cabeza, pero nunca se acordó cómo fue su caída. Sí, Eso. pasa. Sí, sí, sí. Quería comentarle eso también.
Bueno, ya que lo dijiste, a mi abuela le pasó también algo parecido. En realidad ella se cayó en el baño y se quebró la cadera. ¿Saben lo que fue? Yo no me olvido más, 18 años tenía yo. Me fui 3 meses a vivir con ellos porque mi abuelo no podía más. Claro, ella se olvidaba y ella se quería levantar y quería andar y no podía, ¿sí? Y a cada rato era esto de preguntarte, ¿y por qué me duele? ¿Y qué me pasó? No, a mí no me pasó eso. Y mi abuelo llegó un momento de que ya le contestaba mal, ya no tenía más ganas de responder, ¿viste? Y se había vuelto la cosa bastante tensa. Y yo recuerdo esos 3 meses que yo estuve y o sea, mi abuela era un niño, era como que aprender todos los días y vos le enseñabas y jugábamos y pintábamos mucho, por ejemplo, hacíamos mucho lo que es la pintura. En esa época era la época de las mandalas, que recién arrancaba todo el tema este de las mandalas, y yo me acuerdo que le había hecho imprimir un montón de mandalas y habíamos comprado colores y la entreteníamos con eso. Sí, pero no se acuerdan, no se dan cuenta. Bien, próxima clase. Vemos trastornos mentales provocados por algún tipo de problema médico general, ¿sí? Vemos trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Sí llego, creo que sí, trastornos del estado de ánimo. Son muchos, eso es lo que me pasa. Trastornos de ansiedad y trastornos somatoformes. Sí, está bien. ¿Sí? Una cosita que me gustaría, si es que pueden. Próximo miércoles, en vez de encontrarnos a las 2 de la tarde, encontrarnos 1:30, 13:30. Listo, Erika ya me dijo ok, ya lo tuve como ok. Después lo mando en el grupo, ¿no? No se olviden de recuperatorio 3, el 1 y el 2 de julio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo que vimos ahora solo lo pueden encontrar, no en el material de estudio, sino en el manual de diagnóstico y estadísticos que está en material adicional. ¿Sí? Bien. ¿Nada? Hola Lore, que no te había visto. Hola Silvia, volvió, prendió la cámara, Silvia, ni la cámara me prende ya. Qué mal. Perdón, profe, no sabía que tenía la cámara apagada, pero yo estoy acá firme al pie del cañón. Decí la verdad, Silvia, no querías que te veamos. Yo la apago porque el día miércoles acá corre mundo uno, otro, así que bueno, entonces la apago. Voy a mostrar que en Brasil bajo cero, entonces tengo hasta la frazada acá arriba de la pierna para taparme, que tengo mucho frío. Re abuelita, Sí, mal. hagamos una vaquita que Silvia tiene frío, cómprenle algo, pobrecita. Hola Romy, ahí que te veo también ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, no sé, Lili, si aprobaste todas, ni tengo idea. Ya les voy a ir diciendo. No, les contaba a las compañeras que entraron un ratito más temprano, que a nosotros nos quedan 6 clases nomás. Y no sé si llego. Entonces, como no creo llegar, nos vamos a encontrar el jueves que viene a la 1:30, 15:30. No, perdón, 13:30, 15:30, ya me había ido a otro lado. Y si no, agregamos clases extras, así que estén atentas al grupo de WhatsApp que vamos a ir viendo. Bueno. No queda, de mi parte no queda nada más para decir. No sé ustedes si tienen algún tipo de pregunta. No, yo creo que usted lo aclaró recién, que la información, eso que usted iba describiendo del Alzheimer y todo eso, está en otros PDF. Sí, en material adicional, que ustedes Bien. van a material adicional y van a encontrarse que en material adicional, que se los habilité, sí, está bien.
Van a porque- encontrar que dice Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es un manual súper largo, Lore, súper largo, tiene 400 y algo de páginas. No es que lo tienen que imprimir, solo quiero que ustedes se lo descarguen, se los guarden en algún lado para no perderlo. Bien. Y ahí te describe, pero detalladamente todo. Muy detalladamente. Al que le gusta leerlo, el que se quiere informar, o por ahí a lo mejor les toca ir a trabajar con una persona que tiene X, en este caso ponerle Alzheimer, entonces pueden ir, pueden leer la parte de Alzheimer y está bueno que lo sepan. ¿Sí? Sí, más vale Romy, ¿no? Si No no, puedo dar vuelta a la cámara, pero bueno, o sea, sí, en realidad puedo, pero está- bueno, van a ver todo el despliegue acá y bueno, y todos van escuchando, así que todos aportan, todos colaboran. eso está bueno, Romy. La hace popular la Romy a la clase. Mirá, ahí saludan. Qué bueno. Bien, bien. La otra vez también participaba, se asomó y lo hice participar, porque es que no puede ser. Se asoma el marido para ver el juego y no participaba. No, eso no se hace. Bien, chicas, nos vemos entonces el próximo miércoles y nos encontramos un ratito antes. ¿Sí? Porque ustedes acuérdense que yo les dije que si a mí me faltaba tiempo, porque me excedo a veces hablando, me encanta, de alguna manera lo iba a recuperar. ¿Sí? Oficialmente quedan 6 clases, nosotros quizás tengamos 8, 9 más, no sabemos. Les mando un beso a cada una de ustedes, que tengan una hermosa, hermosa semana de lo que queda y gracias por estar, ¿sí? Gracias a usted, profe. Gracias, Erika. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Nos vemos, que tengan buen fin de... Igualmente. Igualmente.